Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo compartir una nueva emisión del programa. Y hoy, para analizar el tema relacionado con la autorización del Congreso Nacional de la República al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas emita bonos soberanos de la República de Honduras en el mercado de capitales internacional hasta por un monto máximo de 850 millones de dólares de los Estados Unidos de América a las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación. Mire, yo sé que este tema se le hace muy complejo de analizar a buena parte de la población de Honduras. Pero yo quisiera que esta mañana la población de Honduras tratara de entender bien este tema, porque repercuten en nuestra vida diaria. Ya les digo por qué. Estos compromisos financieros que está adquiriendo Honduras tienen que pagarse. ¿Recuerdan uno de los últimos programas que hicimos el mes anterior relacionado con las finanzas? ¿Quién fue el que nos mostró aquí un estudio de la Secretaría de Finanzas? No sé si fue el economista Edwin Araque o el economista Hugo Pino. Creo que fue el último, el doctor Hugo Noé Pino, que ya Finanzas está advirtiendo que el gobierno que sustituya al presente tiene que hacer un ajuste fiscal, que no es otra cosa que lo que conocemos nosotros como paquetazo, más impuestos. ¿Qué van a grabar? No sé. Porque ya no hay nada más que grabar, a menos que le suban a lo que ya pagamos de impuestos. Pues bien, retomemos esto. El artículo 1 de este decreto, y que aparezca en pantalla, se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas emita bonos soberanos de la República de Honduras en el mercado de capitales internacional hasta por un monto máximo de hasta 800 millones de dólares, 850 millones de dólares de los Estados Unidos de América a las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación. Los recursos colocados serán destinados a financiar las asignaciones presupuestarias que se establezcan en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2021, es decir, para financiar el presupuesto, el pago de deuda flotante y otros requerimientos que fueran necesarios para cubrir el déficit fiscal, incluyendo el pago de costos asociados a la emisión, primas o descuentos. La emisión y colocación de los bonos soberanos externos se realizará de acuerdo con las prácticas internacionales y la legislación del lugar donde se registren los bonos, para lo cual se faculta a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas a contratar directamente los siguientes servicios: uno o más bancos de inversión especializados en la estructuración, comercialización, fijación de precios y colocación de bonos soberanos externos, firmas de corretajes, asesores, firmas de asesoría financiera y o legal nacionales y o internacionales, empresas de impresión de la circular de oferta, uno o más bancos que provean los servicios de agente fiscal, fideicomisario, fiduciario, agente de custodia, agente de cambio, agente de información, etcétera, etcétera. ¿Para qué se ocupan esos 850 millones de dólares de los Estados Unidos que autorizó el Congreso a Finanzas para que los emita?
¿Para qué se necesitan esos bonos? Bonos soberanos de Honduras por un máximo de 850 millones de dólares a financiar las asignaciones presupuestarias que se establezcan en el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, el pago de deuda flotante y otros requerimientos que fueran necesarios para cubrir el déficit fiscal, incluyendo el pago de costos asociados a la emisión de primas o descuentos. Muy bien, este es el tema de hoy. Gabriel Andino inmediatamente traslada la pregunta para que ustedes interactúen con nosotros en el transcurso del programa con panelistas expertos en economía y finanzas, así que yo sugiero su atención, porque esta plata que recurrimos hoy, que posiblemente obtengamos, mañana va a representar para todos nosotros cargas tributarias, que las vamos a andar ahí, la espalda. Téngalo presente, cargas tributarias, que las vamos a andar ahí en la espalda. A no ser que estos 850 millones de dólares no genere riqueza, nos multiplique la riqueza, a no ser que bien invertido este dinero nos genere facilidades y riqueza. Adelante, Gabriel Andino, buenos días. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que participe con nosotros en el foro. ¿Cree usted que la autorización al Poder Ejecutivo por parte del Congreso para seguir emitiendo bonos soberanos ahora por un monto de 850 millones de dólares es saludable para las finanzas del país? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Le repetimos el tema de este lunes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cree usted que la autorización al Poder Ejecutivo por parte del Congreso para seguir emitiendo bonos soberanos, ahora por un monto de 800 millones de dólares, es saludable para las finanzas del país? Esperamos sus comentarios, preguntas y sugerencias en el foro de este día. Atienda. De inmediato presento a mis invitados aquí, presencialmente, el expresidente del Banco Central de Honduras, don Edwin Araque, a quien saludo. Don Edwin, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias, Renato, por la invitación. Y también, como usted me lo planteó, va a ser un programa patriótico para dar soluciones y arreglar la economía de nuestra perspectiva. Muy bien, gracias. A usted, doctor Araque, don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. De nuevo, gracias por atender nuestra invitación, don Federico. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Renato. Un gusto estar con ustedes y compartir con Edwin Araque y los demás invitados que tiene usted en su programa. Gracias. Gracias a usted, don Federico. Don Walter Romero, diputado del Congreso de la República. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. Buenos días, mi estimado Renato. Un gusto saludarlo, un placer saludar a toda su maravillosa teleaudiencia, un saludo a todo el pueblo hondureño, un saludo a todos los panelistas que están aquí en su programa y a los compañeros diputados también, a Harry Dixon, a Juan Carlos Elvir. Encantado de estar en su programa nuevamente. Ya vemos en pantalla a don Juan Carlos Elvir. ¿Qué tal, diputado Elvir? Buenos días. Muy buenos días, Renato. Primero, un privilegio compartir el panel con estos tan distinguidos ciudadanos y estar dispuesto a aportar en lo que usted considere. Gracias, Juan Carlos. Estamos haciendo los ajustes de audio con el diputado Harry Dixon. Verificamos si esos ajustes se han completado. Harry, buenos días. Muy buenos días, Renato. No sé si me escucha. Muy bien. Hemos tenido problemas. Excelente, excelente. Muy bien, Harry. Muy bien, Harry. Comienzo ya, porque hay bastantes invitados. El tema es muy importante para la nación. Don Edwin Araque, ¿cómo valora esta decisión del Congreso al autorizar a finanzas la emisión de bonos soberanos del país por un valor de 850 millones de dólares estadounidenses, que ya dijimos cuáles son los objetivos?
Bueno, buenos días a todo el auditorio y voy a tratar de hacer lo que se denomina los instrumentales de pedagogía social para darnos a entender, porque nosotros los economistas a veces nos complicamos con muchos parámetros y interpretaciones bien etéreas. Bien, de mi punto de vista, este decreto de 850 millones del bono soberano es innecesario para el país. Y por el contrario, va a representar un costo a futuro que va a ser una bomba fiscal para los próximos gobiernos. ¿Cuál es mi fundamento para plantear de qué es innecesario? Sencillamente porque el país cuenta con las reservas monetarias internacionales de 7.800 millones de dólares. Esto es nunca visto en la historia económica del país. Entonces, usemos la lógica. ¿Cuánto es el interés que nos pagan por esas reservas monetarias internacionales? Menos del 2%. ¿Cuánto es el costo por este bono soberano? Entre 7 y 8%. Si hacemos el arbitraje financiero, que es comparar las dos tasas, el país va a salir afectado. ¿Y quién paga esa deuda? El pueblo hondureño en general. Ahí tenemos en pantalla lo que son las reservas brutas del Banco Central, 7.900.5 millones. En los próximos días vamos a superar los 8.000 millones de dólares. ¿Cuál es la justificación de tener tantas reservas en una situación de crisis? Entonces, de mi punto de vista, es de utilizar estas reservas para financiar al gobierno central. Aquí tenemos que ver una cuestión que es teórica. El nivel de las reservas monetarias internacionales está sobredimensionado. La emisión monetaria del Banco Central aproximadamente son 42 mil millones de lempiras y hay otro indicador que se llama el M1, que es ya los depósitos en el sistema bancario que nos puede llegar a un nivel de 70 mil millones. La diferencia, si monetizamos o ponemos a lempira los 7.917 millones, va a superar los 200 mil millones de lempiras. Por lo tanto, considero que el Banco Central puede financiar directamente al gobierno y evitar ese costo. El decreto también establece un costo por transacción. Es una comisión que se le va a pagar al broker internacional. Es un costo innecesario. Lo otro es que vamos a estar acumulando deuda ya a este nivel. Vamos a superar a final del año 15 mil millones de dólares. ¿Cuánto es el servicio de la deuda? Un promedio de 42.500 millones y que si se incrementa vamos a llegar a niveles de 50.000 millones. ¿Qué significa? En términos reales significa que vamos a sacrificar los programas sociales, educación y salud por estar pagando el servicio de la deuda. ¿Y cuánto representa en términos monetarios? Casi el 40% de nuestros ingresos tributarios. Los ingresos tributarios han bajado por la pandemia, por la parálisis de la economía y hay poco espacio para que el gobierno haga algo en política fiscal. No puede aumentar los impuestos porque es contraindicado. No puede aumentar el gasto porque sería aumentar el déficit fiscal. Entonces el país tiene una trampa. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas, no tenemos ahorro en el presupuesto general del gobierno, sino que se ha venido financiando a puro déficit, a pura deuda pública y ahorita estamos ensanchando más la deuda pública. Entonces el único espacio de política económica integral que se requiere aplicar es la Reserva Monetaria Internacional del país y yo he estado participando en muchos foros. En julio tuvimos una conversación con el representante residente del Fondo Monetario Internacional en Honduras. Le hice la pregunta concreta, ¿cuándo se van a utilizar las reservas? Hubo un silencio, eran segundos, que casi eran eternos para que él me respondiera. Y la respuesta fue la clásica, cuando hay una crisis económica. Y le dije yo, bueno, ¿y cuándo más? ¿Qué otra crisis económica va usted a esperar si vamos a tener un decrecimiento económico de más del 10% en términos reales, certificado por el Banco Mundial y por el mismo Fondo Monetario Internacional? Por lo tanto, no tiene fundamento. Así es que yo sigo insistiendo que es innecesario ese decreto, esto va a crear más servicio a la deuda y el Banco Central tiene la capacidad para financiar. O lo otro, sencillamente pagar deuda con estas reservas que tenemos. No las vamos a utilizar. Son 8 meses de importaciones, vamos a llegar a 10 meses de importación. Significa que el país va a tener esa capacidad de funcionar solamente sin exportar, solamente usando las reservas.
El mínimo que requiere son 3 meses, tenemos 8 meses de importación, así es que ese es el fundamento concreto, Renato. Me parece que estamos fatigando a la economía, estamos creando una carga de servicio a la deuda elevada que va a afectar los próximos gobiernos. Así que están tomando la medida más fácil, más pueril, sin tener el fundamento. No es necesario contratar esta deuda porque tenemos suficientes reservas monetarias internacionales y lo que debió haber hecho el Congreso Nacional, autorizar el cambio de la ley del Banco Central para que esta deuda, en lugar de que sea un año como establece la ley, sea 30, 40 años. ¿Y a qué tasa de interés? Al costo de nuestras reservas monetarias, que es menos del 2%, casi en términos concesionarios. Esa es una verdadera opción para financiar lo que requiere ahorita por la caída de los ingresos tributarios y para atender los requerimientos del funcionamiento de todo el aparato estatal. Y usted, don Federico Álvarez, ¿cómo valora esta aprobación del Congreso o esta autorización del Congreso a Finanzas para la emisión de bonos soberanos por ese monto de 850 millones de dólares? Bueno, Renato, aquí hay algunos aspectos a considerar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la colocación de bonos soberanos es la deuda más cara que adquiere el país. Ya el total del endeudamiento por bonos soberanos debe estar llegando al 35%. El segundo consideración es que este bono es para financiar gastos que ya se hicieron, es decir, el dinero ya se lo gastaron en su gran mayoría. Cuando la ley dice que es para pagar deuda flotante, quiere decir que es gastos que ya se hicieron, que ya se realizaron. El tercer elemento es que se está usando el endeudamiento para gasto recurrente, es decir, el año entrante vamos a tener que tomar más deuda y el otro año más deuda y el otro año más deuda. No hay en esto nada de inversión. Entonces, yo creo que no es posible seguir en este camino si no se adopta una verdadera reforma del Estado para reducir su tamaño, porque ya el tamaño del Estado no lo podemos financiar, a menos que sea a base de más impuestos y más impuestos, que ya es casi como sacarle jugo a una piedra, es decir, ya no da más el pueblo para esto y sobre todo después del COVID. A mí me preocupa mucho que se diga que parte de este dinero será usado para el presupuesto del año entrante, porque yo no creo en las bases en las que se tomaron en cuenta la elaboración del presupuesto. Es un presupuesto hecho suponiendo que va a haber un crecimiento del PIB de más del 5%, cuando antes del COVID la capacidad que tenía el país de crecer era de 2.1, 2.2, era lo que estaba previsto para el 2020. ¿Cómo es que ahora, después del COVID y del daño que va a hacer a la economía esta pandemia, ahora el país tiene más capacidad de crecimiento que antes? Hay que tener en cuenta, y con esto termino, Renato, que hay un grave efecto sobre las microempresas. Aquí van a cerrar cientos de microempresas, se va a incrementar el desempleo, se va a incrementar la pobreza, se va a incrementar incluso la miseria. Y yo no veo que estos endeudamientos hayan servido para mejorar los servicios de atención a esa pobreza. Por ejemplo, en salud, no hemos visto una mejoría significativa. Y hay otro elemento que se olvidó mencionar, Renato, que es mucha de esta deuda, como la que se adquirió el año pasado en septiembre, que si usted recuerda se colocaron bonos soberanos también, fue para pagar deuda que ya vencía, es decir, estamos refinanciando y refinanciando y refinanciando la misma deuda, la estamos tirando para adelante y no la estamos pagando. Y eso va creando una bomba que, como usted dice bien, el próximo gobierno va a tener que enfrentarla con una situación muy difícil de ver cómo consigue los recursos para hacerlo. Yo, por lo tanto, creo que debe hacerse una reestructuración del presupuesto que se fundamente en dos cosas: un plan estratégico y una reducción del gobierno para no seguir financiando gasto recurrente. Muchas gracias, don Federico Álvarez.
Hubiese sido bueno para el público que hoy estuviera alguien del gobierno, pero se nos ha prometido que será hasta mañana, que posiblemente esté aquí el secretario de Finanzas, Marco Midense, y el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Esperemos que sea así, esperemos que sea así. Hoy ustedes no hubiesen tenido ningún problema de haber estado alguien del gobierno. Por supuesto, al contrario. Bueno, entonces esperemos que mañana la gente del gobierno no tenga ningún problema en que esté otro economista, porque así es que resultan ilustrativos los programas. Este lo está resultando por la calidad de los economistas presentes en el programa. Pues bien, don Edwin Araque es del criterio que Honduras bien pudo haber recurrido a casi los 8.000 millones de dólares que tiene en reserva internacional. Solo permítanme, los panelistas que todavía no han intervenido, ¿usted está de acuerdo con esta opción que plantea don Edwin Araque, don Federico? Bueno, es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado. Yo sí estoy de acuerdo que las reservas monetarias están, digamos, más altas de lo prudente, pero lo que no sabemos es cuánto va a requerir de esas reservas la recuperación económica del país. Porque en este momento, por primera vez en la historia, la balanza de pagos del país, es decir, lo que el país importa contra lo que exporta, es positiva, porque la crisis está impidiendo que se hagan las importaciones que normalmente se hacen. Pero no sé si un plan de recuperación para los próximos 2, 3 años van a hacer variar de nuevo esa balanza de pagos, va a incrementar la necesidad de usar esas reservas porque se puede crear un desbalance muy serio. Es un tema que hay que analizar, pero yo sí coincido con Edwin de que son muy altos y de que parte de eso, una parte nada más, se podría utilizar. Ahora, si usted me pregunta a mí, el próximo año es año político. Sí. No va a alcanzar el dinero, va a haber más déficit. Vienen las tentaciones de la política y yo no creo, no sé si esas reservas las van a usar en un momento que es el menos adecuado para el país. Porque, mire, usted se endeuda cuando sabe para qué va a gastar el dinero, cuando hay una clara visión de cómo salir de esta crisis. Pero esa clara visión yo no la he visto, Renato, tal vez usted ha tenido acceso a ella, pero yo no he visto ese plan estratégico para salir. Entonces, tomar deuda y tomar deuda y tomar deuda para seguir con lo mismo es como que usted se endeude para pagarle a la pulpería, ¿me entiende? Y se está endeudando con la tarjeta de crédito, es decir, se está endeudando de la forma más cara posible. Muy bien, gracias don Federico. ¿Tiene usted algún elemento adicional a lo añadido por don Federico? Sí, bueno, concuerdo con su exposición porque tiene fundamento, ¿no? Es decir, un nivel de reservas de 8.000 millones de dólares está en demasía. Entonces, ¿quién va a tomar deuda teniendo recursos? Es como que le diga a usted, Renato, tiene una deuda, tiene una reserva, tiene un depósito en el banco de 100 y le devenga un 5%, digamos. Damos el ejemplo así para ilustrar al público. Y viene el banco y le dice, te presto al 20%. ¿Cuál es su lógica? Si tiene recursos disponibles, es irracional que usted haga pagar 20% porque el banco le va a prestar sus propios recursos. Entonces, lo nocivo de este financiamiento es que es un bono soberano entre una tasa del 7 al 8%, que como dice don Federico, es caro. Es como él dice, como que será el costo de la tarjeta de crédito a nivel de gobierno. Es excesivamente alto. Entonces, por esa razón, yo insisto que hay que dejar recursos para financiar este déficit que tenemos, pero una gran parte para financiar y refinanciar las actividades productivas y financiar el sistema bancario. Es decir, los recursos de descuento son necesarios para plantear este plan de reactivación económica que no lo hemos visto. Entonces, estar acumulando más deuda, en el año 2009 había 5.000 millones de servicios de deuda, 5.000 millones, que ahí está en el cuadro para ilustrar al público. Y pasó al 2020 a 42.500 millones de lempiras. Y con esta deuda adicional, si llega a 15.000 millones, vamos a superar los 50.000 millones.
Entonces la pregunta es, ¿cómo va a financiar el Estado el funcionamiento en los sectores prioritarios, sector de educación y sector salud? Va a dejar una verdadera bomba fiscal para el año siguiente. Muchas gracias, doctor Araque. Resumo el planteamiento de don Federico Álvarez. No solo es que estos dineros conseguidos con la colocación de bonos son caros, es que mucho de este dinero que se consiga ya se gastó, es para pagar deudas. Estamos recurriendo a esa familia que se endeuda con tarjetas de crédito y que para pagar esas tarjetas de crédito, cuando ya no aguanta los bancos todos los días sin dejarlo dormir, vuelve a endeudarse con un banco para pagarle a aquel banco que lo tiene hasta la coronilla. Y así en esa cadena hasta que se suicida, hasta que se divorcia, hasta que el hogar se vuelve un pleito completo por las finanzas. Y lo peor es que el panorama parece que seguiremos recurrentemente endeudándonos. Pero el descaro viene cuando Finanza ya advierte que el gobierno que asuma el 27 de enero de 2022 forzosamente tiene que hacer un ajuste fiscal. ¿Por qué no lo hacen ellos en este momento? Si son responsables, deben hacer ahora mismo el ajuste. Presentar un plan integral económico. ¿Cómo es reactivar la economía? No lo hemos visto. ¿Cuánto coincido con ese planteamiento? Sí. Cuando regresemos de la pausa, Walter Romero, Juan Carlos Elvir, Harry Dixon Herrera. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Eduardo Ulloa: no quiero ser negativo, pero soy realista. Sin generación de empleo debemos pagar la gran deuda contraída por la pandemia, ahora 850 millones de dólares en bonos. Pregunto, ¿y las exoneraciones fiscales? No más exoneraciones, gobierno. Basta, basta ya. Y dice una imagen: si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. También dice Oscar Soler: es para comprar votos en las elecciones. Todos los diputados que votaron a favor deben ser castigados en las urnas. Oscar Varela: están hundiendo más de lo que está al país en la miseria. ¿Cómo vas a adquirir deuda que no sabes cómo la vas a pagar? Todo por culpa de un gobierno corrupto. Edwin Peña: hasta el más tonto sabe que no, pero haga cambiar de opinión a los políticos jamás, porque de ahí roban, comen, se hacen millonarios y el pueblo más pobre y más apretado con todas las facturas públicas. También dice Juan Murillo: tenemos un gobierno inepto y corrupto. Está más que demostrado que gobierna en contra del pueblo. Están en las últimas, lanzando manotadas de ahogado ante su inminente salida. Se han hartado todo el dinero. Le recordamos nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Continuamos con el foro. La diputada Dori Gutiérrez me informa que ella votó en contra del decreto del bono soberano en la comisión de dictamen, y también la bancada del PINU votó en contra en el pleno y que le negaron la palabra en el debate. Vamos a escuchar a los diputados que participaron en esta reunión, luego seguirán Edwin Araque y Federico Álvarez. Comienzo con el diputado Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, después de escuchar a Edwin y a don Federico Álvarez, ¿cuáles son sus valoraciones? Gracias Renato. Señalaré la preocupación profunda con respecto a esto. ¿Qué está pasando? El Congreso Nacional se ha vuelto una caja de resonancia del Ejecutivo. No hay debate. Nos sorprenden con una situación como la que están planteando, porque eso fue dictaminado el mismo día. No estaba previsto ser presentado, por lo menos con 8 días de anticipación, para poder intentar hacer incidencia con respecto al tema. Va a matacaballo con respecto al tema. Y el otro criterio que yo me quiero quedar, después de escuchar a sus expertos, don Edwin Araque y don Federico Álvarez, el efecto de esto lo vamos a pagar en el 2022 gravemente. Y yo creo que el Partido Nacional está intentando adelantar escenarios ante el clima que se viene con respecto al tema, porque la colocación de los bonos depende también del clima político, del clima de inversión en el país. Imagínense el tipo de endeudamiento que estamos llevando en estos momentos. Entendemos lo del déficit fiscal, entendemos la baja tributaria, pero no vemos políticas con respecto al tema del incentivo a la pyme. No se quiso ni siquiera dispensar la dispersión de los pagos con respecto al tema tributario para buscar la manera de generar un incentivo. Ahorita, en estos momentos, muchas pymes, como usted lo está señalando, van a cerrar
van a cerrar por el efecto de que el gobierno, el Congreso Nacional, no ha emitido ni una acción contundente con respecto al tema de la preservación del empleo. Y eso ha venido a ser una afección que va a generar un clima pésimo en los próximos meses y en el próximo año. Y obviamente que el efecto grave de esto, el nivel de endeudamiento que se está teniendo con respecto a ello, no hay rendición de cuentas, no hay forma de poder decir, se ha endeudado ahorita en 2.150 millones de dólares con la emisión de estos bonos y la colocación de estos bonos a alto costo, a corto plazo, va a significar un efecto tributario o bien de devaluación de la moneda, que va a ser algo más grave, que va a ser el peor impuesto que le podemos poner a la ciudadanía en todo caso. Estamos preocupados y obviamente demostrando claramente que el Congreso no está cumpliendo su función en una democracia. Walter Romero en San Pedro, ¿está en San Pedro, Walter, o en Puerto Cortés? Está en San Pedro Sula. Adelante, Walter. San Pedro Sula. Adelante, Pedro Sula. Adelante, diputado. Muchas gracias, Renato. Efectivamente es preocupante, es terrible la situación de endeudamiento que está viviendo el país. 850 millones de dólares más de 20.000 millones de lempiras que se aprobaron ya en el Congreso Nacional y en el cual he estado y voy a seguir en contra de seguir endeudando a las actuales y futuras generaciones. Hay una cuestión que hay que mencionar aquí, que este proyecto no especifica, por ejemplo, y no han especificado los anteriores, la línea clara de la asignación de los recursos. ¿Cuál va a ser el plan de inversión? ¿Cuál va a ser el método para hacerle frente a tanta obligación que tiene el país? Ya andamos más del 58% del Producto Interno Bruto en deuda. Ya sobrepasamos lo que establecía la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue suspendida durante 2 años precisamente para seguir endeudando al país. En ese sentido no me parece correcto, como decían los panelistas anteriormente, teniendo unas reservas internacionales de casi 8.000 millones de dólares, que vengamos a endeudar al país con más recursos. Se han aprobado, mi estimado Renato, durante esta pandemia en el Congreso Nacional un poco más de 3.500 millones de dólares para hacerle frente a esta pandemia, pero la verdad es que no miramos los resultados. ¿A quién se le está ayudando? ¿Dónde está la ayuda al pueblo hondureño, a los taxistas, a los transportistas, a los trabajadores desempleados? O sea, ¿dónde está la verdadera ayuda? No la estamos viendo. Y el problema que estamos teniendo un presupuesto que es en este momento procíclico y que debería de ir a la baja, y lo estamos aumentando con más deuda. Una deuda que ya representa el 35% del presupuesto de la Administración Central. Entonces, eso no es algo correcto. No se mira una visión clara del gobierno ni prioridades claras. El presupuesto, por ejemplo, de salud para el año 2021, más bien se reduce en 2.7, 2.9%. Entonces, ¿dónde está la prioridad clara de este presupuesto? Es que si a mí me dijeran que se van a agarrar esos 850 millones de dólares, pero es para ayudarle a la salud del pueblo hondureño, pues sería magnífico, pero ya miramos que más bien los recursos se han perdido en esos hospitales que más parecen o son más cercanos a una burla, y se han perdido ahí más de 1.000 millones de lempiras por andar dando dinero de buena fe y pagando anticipado, cuando debió seguirse todos los procedimientos que establece la ley de presupuesto y la ley de compras del Estado. En ese sentido no me parece correcto que en una situación económica del país que vamos a cerrar y que los expertos estimamos que vamos a cerrar entre el -8 y el -10% de crecimiento económico, estemos aumentando con más deuda a las actuales y futuras generaciones. Y lo otro que no me gusta y que no me parece correcto es tener el descaro de decir de que el próximo gobierno va a tener que darle un golpe o un palancazo fiscal al pueblo hondureño, un golpe fuerte, o sea, aumentando más los impuestos. Entonces, eso no me parece correcto. Más bien los impuestos deberían de venir a la baja. Los impuestos deben de venir a la baja, se deberían de reducir. Tenemos una alta carga tributaria, de las más altas de Centroamérica. Aquí yo siempre lo he sostenido. Ser un emprendedor aquí en Honduras, ser un empresario aquí en Honduras, es ser un superhéroe, porque aquí lo que hacemos es el nivel de pobreza en los últimos 10, 11 y casi 12 años que se van a cumplir con el próximo año, se ha incrementado enormemente del 52% que estaba hace más de 10 años al 71% que vamos a cerrar este año. Eso es inaudito, es inaceptable, y que sigamos endeudando
¿Solo para qué? Para campañas políticas, cuando ahorita deberíamos de estar haciendo reducción del gasto corriente, eliminándonos esas partidas confidenciales, pero no hay prioridades claras. No es el verdadero interés del pueblo hondureño lo que se tiene ahorita, no es la salud del pueblo hondureño, no es la educación del pueblo hondureño, que los niños no tienen para recibir clases porque no tienen internet, no tienen los recursos, las herramientas para poder recibir las clases de forma correcta. Entonces, no estoy de acuerdo que sigamos endeudando a las actuales y futuras generaciones con más endeudamiento, más de 15,000 millones de dólares, Renato, que ya vamos a llegar al 60% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Gracias, diputado Walter Romero. Escuchamos la opinión también del diputado Harry Dixon. Adelante, Harry. Bueno, nosotros en Libertad y Refundación hemos votado en contra de todos los endeudamientos que se ha aprobado en el Congreso Nacional. Ha sido una tradición del partido votar en contra, porque siempre hacemos, curiosamente, ese mismo análisis que hace usted, Renato, que esto del endeudamiento por parte del gobierno de Honduras resulta igual al ciudadano irresponsable que paga una tarjeta de crédito sacando otra tarjeta de crédito y al final no puede pagar ninguna de las tarjetas. Pues así ha venido pasando en el gobierno de Honduras, una irresponsabilidad total, en primer lugar porque no tiene un soporte para seguirse endeudando. Honduras no está produciendo absolutamente nada, o seguimos con los productos tradicionales que siempre hemos tenido, pero no tenemos el soporte para seguir endeudándonos. Pero el Partido Nacional es pragmático, a pesar de la buena ilustración que nos ha dado el licenciado Edwin Araque y Federico Álvarez. El Partido Nacional es pragmático, necesitan dinero, pero no para resolver los problemas de Honduras, porque nunca han utilizado el dinero para resolver los problemas de Honduras. Yo creo que hay una sabiduría popular cuando uno lee los mensajes que llegan a su programa, Renato. La gente entiende para qué necesitan ese dinero. La gente entiende perfectamente que ese dinero lo ocupan para campaña política. Viene el año político y ellos entienden que la única forma de tener algún grado de posibilidad de quedarse en el poder es gastando dinero y en cantidades industriales. Lo ha dicho perfectamente el señor García. Por lo menos ese es el pensamiento del Partido Nacional. Ha dicho, el pueblo hondureño no va a votar por los muertos del COVID-19. El pueblo hondureño inclusive no va a votar por el tema corrupción. Al pueblo hondureño no le va a interesar el tema de corrupción, dice don Eval Díaz. El pueblo hondureño va a votar si tiene o no tiene dinero. Entonces, ante estas declaraciones, que seguramente fueron filtradas por algún diputado de su mismo partido, uno entiende que están buscando dinero desesperadamente para enfrentar el próximo proceso electoral. Entonces, el endeudamiento no tiene el objetivo para resolver problemas. Eso hay que dejarlo sumamente claro. No tiene ningún objetivo de resolver problemas, porque nunca el endeudamiento en la historia de Honduras ha tenido como objetivo resolver problemas. Porque cuando el dinero llega a las manos incorrectas, a las personas que no les gusta respetar la ley, a las personas que no les gusta la transparencia, pues yo creo que el dinero siempre termina siendo utilizado de forma incorrecta. Entonces vamos a ver 23,000 millones de lempiras para el próximo año, que no va a ser para resolver el problema administrativo, mentira, se van a ver reflejados en el próximo presupuesto general de la República. Ese presupuesto va a venir cargado, según ellos, para labor social, y esa labor social se traduce en proselitismo político de los candidatos y candidatas del Partido Nacional de Honduras. Y esto no me lo estoy inventando, Renato. Esto es una realidad porque ya lo hemos visto en periodos anteriores. Siempre que viene el año político, van a utilizar este dinero de donde sea. Antes utilizaban el dinero del presupuesto y utilizaban el dinero del narcotráfico. No sé si van a obtener dinero del narcotráfico en este periodo, pero por lo menos están asegurando que el dinero de
las arcas del Estado si no sale un dinero para proselitismo político. Entonces hay que ser claro con esto, hay que dejarlo muy claro. El Partido Nacional busca comprar deliberadamente, desesperadamente, votos para su próxima campaña. Y estos 23.000 millones de lempiras, sumados a una inmensa deuda que se ha contraído en estos últimos 8 años, van a seguir engrosando la deuda externa de Honduras, que ya se volvió impagable. Una deuda que va a obligar a otros gobiernos, ojalá que no lo hagan, a imponer paquetazos económicos, porque a eso van, a tratar de imponer paquetazos económicos, y como bien dijo Walter, eso no es la salida para un país que quiere progresar. Los impuestos tienen que bajar forzosamente si queremos dinamizar la economía. La economía no puede seguir recibiendo impuestos, porque una economía saturada de impuestos es una economía que se contrae, y si esa economía se contrae, pues la crisis económica va a ser mucho peor. Yo creo que con eso puedo concluir en esta parte. Bien, muchas gracias, Harry. Muchas gracias, Harry. Este punto es fundamental. Este punto es fundamental del artículo 1 de este decreto. Los recursos colocados serán destinados a financiar las asignaciones presupuestarias que se establezcan en el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021. Debió ser más transparente este párrafo, creo yo, don Edwin. ¿En qué áreas y cuánto? Porque luego viene que estos recursos también serán destinados para el pago de la deuda flotante. ¿Cuánto de deuda flotante se va a pagar con estos recursos? Por lo menos deberíamos estar claros en eso. Claro. Deberíamos estar claros en eso. Y otros requerimientos que fueran necesarios para cubrir el déficit fiscal, incluyendo el pago de costos asociados a la emisión, primas o descuentos. Ese es un punto importante. Los costos asociados es el pago del broker, el que va a hacer la intermediación, y es un broker internacional. ¿Por qué pagar este costo por comisión de colocación? Porque uno usa los recursos de nuevo que con simple intercambio de una nota entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central y un proyecto de decreto para ampliar el financiamiento a muy largo plazo, 40 años plazo. Son fondos del país. Las reservas monetarias son patrimonio nacional. Hay que usarlas ahora, si no, ¿cuándo se van a usar? Entonces, por lo tanto, yo vuelvo a insistir que hay que dar los recursos para el financiamiento de los sectores productivos. Es esencial el empleo. El empleo es lo que nos va a generar la demanda, y la demanda es lo que nos va a generar el estímulo a la producción. Y eso debe hacerlo ya. Por lo tanto, el plan integral de reactivación económica debe estarse planteando casi en los próximos días. En lugar de estar con esa cadena nacional que está deprimiendo, le está afectando al pueblo porque está infundiendo miedo, están difundiendo la muerte, los contagios, debe haber un plan económico, cómo está reactivando, a qué tasa de interés. Hay un decreto que establece 1% mensual, 12% anual. Me parece factible ya en última instancia que sea esa la tasa de interés máxima que se le debe pagar al banco, pero los recursos debe ponerlo el Estado a través de una línea de redescuento activa. Y lo otro, debe también cómo legitimar este gobierno que ha perdido la confianza absoluta. Ni el presidente ni los funcionarios. ¿Por qué? Porque los asesores del presidente le están mintiendo. Ellos están como una especie de anosognosia crónica, están fuera de todo contexto. Han perdido casi el pudor, han perdido hasta la sinceridad con ellos mismos. Están en una situación de infundir más miedo y eso crea más incertidumbre. Por lo tanto, yo considero que en este periodo último, este año, como dice Harry Dixon, estoy de acuerdo con él, están buscando como una opción alternativa porque no tienen el financiamiento tradicional. ¿Cuál fue el financiamiento tradicional? Pues ya lo tenemos en Nueva York, financiamiento del narcotráfico. Ante la ausencia de eso, porque hemos perdido hasta la soberanía jurídica del país. Ya no, las leyes acá no se aplican. El nivel de impunidad, apenas 3% de las denuncias son las que se judicializan y el 97% queda en la impunidad. Entonces, por lo menos por ahora hay que recuperar un poco la soberanía financiera del país, dejar a un lado los dictados del Fondo Monetario porque este es de interés nacional. El futuro de nuestro país pasa por tener, digamos, una situación que el gobierno debe ser tan sectario, tan proclive a estar cerrado. Yo creo que es necesario ahora
pues darle la participación al resto de los sectores que han planteado opciones alternativas. Por ejemplo, Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el Foro Social de la Deuda Externa, tenemos el grupo promotor del diálogo fiscal, lo que planteó el Partido Libre el 18 de marzo, medidas concretas de política económica, de política social que van a tener un impacto directo en el corto plazo. Lo que planteó el Partido Liberal, lo que planteó el COEP, que son organizaciones que es necesario darle la apertura para un diálogo realmente legítimo y sincero. Eso pasa por restituir la legitimidad al Estado y quitar esa incertidumbre. Por lo tanto, me parece que este es el momento oportuno para que ese plan de reactivación económica, y ojalá que los funcionarios que vengan mañana, Renato, planteen con claridad en qué consiste el plan económico, porque no lo hemos visto. Ya de nuevo, y con esto termino, la deuda de 5.000 millones de servicios en el 2009 a 42.000 millones, la pregunta es, ¿en qué se ha invertido? No ha tenido impacto. Por eso la gente se pregunta, ¿a dónde está el dinero? Entonces es necesario que el gobierno socialice, reformule el presupuesto de ingresos y gastos del 2020 y que esa asignación presupuestaria que establece el decreto para financiar con este bono soberano, lo desglose en qué se va a invertir. Mi aspiración es que se invierta en deuda, o esta deuda se invierta para inversión pública, apenas 12.000 millones del presupuesto. Eso es como tirar una cucharadita de sal al mar. No va a tener impacto. Representa 1.7 del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el país, ante la contracción de la demanda, ante la baja de los impuestos, es urgente tener este plan de reactivación económica para tener una esperanza en el corto plazo. Bueno, don Federico Álvarez, le planteo la interrogante para luego ir a una pausa y que nos responda después de ella. Mire, no es invento. Aquí está el doctor Edwin Araque cuando ustedes fueron invitados, ¿no? Antes de que se aprobara el presupuesto. Sí. ¿Por la anterior ministra de Finanzas? No. ¿O ya estaba Marco Midense? Ya está Marco Midense y la invitación la hizo la viceministra en ausencia de Marco Midense y esta fue una reunión promovida por la Embajada Americana. Y se les dio un documento en el que claramente se establece que el gobierno que llegue después del 27 de enero del 2022, forzosamente, en las condiciones actuales, dice ahí el estudio, tendrá que hacer un ajuste fiscal. Del 1% del Producto Interno Bruto. ¿Del 1%? Sí, del Producto Interno Bruto. Ese va a ser el déficit. Eso ni Calimán lo puede ajustar ese presupuesto. ¿Por qué? Porque en este momento el gobierno central está haciendo fiesta con los recursos del pueblo y quiere pasar la factura al próximo gobierno. En forma metafórica se lo planteo. Entonces, detengan esa fiesta porque la situación del país es delicada. Es necesario que se reflexione, que se tome la participación de todos los sectores sociales, políticos, empresariales, gremiales, para llegar a esta concertación social que se requiere en el país. Y diríamos que, preguntaríamos, mejor dicho, ¿cómo detener esto? Pudo haberse detenido en el Congreso, pero bueno, ahí los votos en contra no fueron suficientes para evitar que se aprobara esa colocación de bonos por 850 millones de dólares. ¿Qué otro mecanismo tiene el Estado para defenderse económicamente ante estas decisiones? Pregunto con toda ingenuidad. Renato, pero aquí hay un punto. Eso de tener esa mayoría absoluta en el Congreso, eso es nocivo para la democracia. No hay ese peso y contrapeso, ese balance, esta interdependencia de los poderes. El Ejecutivo manda el proyecto y lo aprueban por simple mayoría. Eso no puede ser para la futura, para fortalecer la democracia del país. Pero sé que don Federico quería ahondar sobre este asunto. Está fuera de toda ética el endeudarse hoy, sabiendo que quien suceda en el gobierno forzosamente tiene que llevarnos a un ajuste. ¿De más impuestos? Pero un ajuste ¿de dónde? No hay. ¿De dónde, me pregunto? Es ahí que le cedemos la palabra después de la pausa al expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez. Nos trasladamos a nuestro Twitter, nos dice Eduardo Castellón, otra cachuricada más. Por ejemplo, los hospitales móviles.
Edgardo Mejía, el uso de ese dinero está como que usted vaya al cajero a pedir un anticipo de 5.000 lempiras de su sueldo, de 15.000 para pagar una cuota de un préstamo. En el camino se encuentra a sus amigos los políticos y le dicen que se vaya con ellos de fiesta. Les hace caso y se va con ellos. Al día siguiente amanece de goma en su carro sin los 5.000 lempiras, aún con la deuda de la cuota del préstamo por los otros 5.000 y un voucher del Intercontinental dice de 35.000. Usted ensartado hasta las coronillas y sus amigos los políticos bien comidos, bien gozados de la fiesta. Ismael Cepeda, Honduras está construyendo un escenario de impago. Pronto nos declararemos un país pobre y altamente endeudado, solicitando otra condonación de la deuda, creando disque una nueva ERP, Estrategia para Reducción de Pobreza, para engañar a los organismos internacionales. Y contesta Óscar Esquivel, a los organismos internacionales no se les engaña. Cindy Rodríguez, es inaceptable lo que ha hecho el Partido Nacional con la administración del Estado. Pareciera que las deudas adquiridas han sido para sus campañas políticas y sus beneficios personales. Esto solo viene a agudizar aún más la situación en la que se encuentra el país. Dice Henry Smith, esto es sicariato económico típico de los gobiernos nacionalistas. Un mensaje más de Raúl Trejo. El pueblo debe de aprender a castigar a todos esos diputados y políticos que abusan, enjaranando a nuestros hijos y los hijos de estas en sus futuros, así como aquellos que han usado fondos del pueblo para sus propios bienes. Y José Luis Moncada, la crisis generada por la COVID-19 obligó a todos los gobiernos a endeudarse para la reactivación económica. La emisión de bonos es una de las opciones. El tema es la prioridad y la transparencia del uso de los mismos. Seamos veedores permanentes y exijamos más del gobierno. Continuamos con más de Frente a Frente. Pero por lo menos debieron especificar, José Luis, para el debate en el Congreso, en qué van a ser colocados esos dineros, como mínimo. Y el párrafo ahí era que los recursos colocados serán destinados a financiar las asignaciones presupuestarias que se establezcan en el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿A qué áreas? Por lo menos debe haber esa transparencia para que el parlamentario decida si conviene o no conviene. Pero me disculpan, me parece que esa generalidad es insólito, es inaudito. El pago de deuda flotante. ¿Cuánto es la deuda flotante del país? ¿Cuánto de esos 850 millones de dólares se va a pagar en cosas que ya se gastaron? Por lo menos queremos saber eso. Y otros requerimientos que fueran necesarios para cubrir el déficit fiscal. Entonces, no me extraña que la gente, después de escuchar a Eval Díaz, asocie que sobrarán las bolsas solidarias el próximo año. ¿Pero a costa de qué? De quedar, como decimos, ensartados. Y vaya usted grabándose ese término, que quienes lo comentan más y mejor son los argentinos, default, que no es otra cosa que impago. En finanzas es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo. Pero sobre lo que quería participar don Federico Álvarez, ¿qué nos viene? Nos viene un nuevo gobierno que no sabrá a dónde recurrir para conseguir recursos, pero es que desde ya le están dando la receta, que haga un ajuste fiscal. Don Federico, lo dejo porque quienes no entendemos en la dimensión que ustedes comprenden la economía, mis panelistas presentes, nos vamos por los elementos que hemos estudiado sin la profundidad con que ustedes los manejan. ¿Qué le espera a Honduras en estas condiciones con la colocación de estos bonos soberanos? Adelante. Gracias, Renato. A mí me llama mucho la atención que el comentario de José Luis, porque aquí no nos estamos endeudando para invertir como están haciendo otros países, invertir en un programa de reactivación económica. El país no tiene capacidad fiscal para eso. Aquí no estamos endeudando para gastar ese dinero
como si usted lo gaste en ir al supermercado todos los meses. Mire, para poner un ejemplo, digamos, claro, es como que a usted lo despidan de su puesto y llegue a su casa y diga, mire, me despidieron, ya no tengo el salario que tenía, pero sigamos gastando igual, porque la tarjeta aguanta. Lo que estamos haciendo es gasto recurrente, que no está destinado a reactivar la economía y no está destinado a ningún plan estructural del país. Eso es a lo que yo voy, porque la deuda en sí no es mala, depende para qué la va a usar usted. Entonces, por ejemplo, en esta idea que tiene Edwin de usar las reservas, yo estoy de acuerdo, las reservas hoy deben estar en 8, llegando casi a 9 meses de importaciones. Es posible que esas reservas se pudieran dejar en 5 y usar unos 3%, es decir, unos 3 puntos para poder hacer un programa. ¿Pero un programa de qué? Un programa de reactivación, para invertirlo, no para gastarlo, porque nos vamos a quedar sin Beatriz y sin el retrato. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en gastar esas reservas internacionales para ir a pagar deuda flotante y cosas que ya se gastaron, y después de eso para soportar el déficit fiscal. El párrafo es clarito. El párrafo lo que dice es que esa deuda, ese nuevo endeudamiento se va a usar para pagar la deuda flotante, es deuda que usted ya adquirió y que no la ha pagado, que ahí está flotando. Y en segundo lugar, que va a servir para financiar el déficit fiscal, que sí, estoy de acuerdo, van a haber muchas tentaciones en año político, pero a mí lo que me llama la atención es dónde está el plan de recuperación, dónde está el programa en el cual vamos a invertir. Entonces, esas reservas internacionales se podrían usar, como dice Edwin, en un plan, digamos, en un programa de readecuación de deudas o unos fondos en los bancos para la pequeña y la mediana empresa. Yo estaría de acuerdo que parte de esos fondos se usaran en un programa, por ejemplo, de reparación de las carreteras secundarias del país, porque eso, como usted sabe, esta crisis ha revivido a un muerto que es a John Maynard Keynes. Ahora estamos todos keynesianos y todos queremos gastar para generar empleo. Y como el país no tiene capacidad fiscal para eso, entonces lo que cabe hacer es tal vez usar las reservas para un programa de esa naturaleza, pero invertirlo, no gastarlo. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en sacar ese dinero. ¿Para qué? Para seguir en la misma. Y mire, el país no está pagando su deuda, no está pagando su deuda, porque si usted ve, digamos, la emisión de bonos que se hizo el año pasado fue en parte para pagar un bono que ya vencía. Es decir, estamos pateando la lata para adelante. Estamos dejando esto para el futuro, para futuras generaciones. Estamos endeudando el futuro del país. Si usted me dijera que estamos reduciendo sustancialmente la deuda con pagos y hay un programa donde usted ve que la deuda se está reduciendo y ya va a haber menos necesidad de ella y más capacidad de coger el dinero para invertirlo, para inversión, entonces estaría de acuerdo. Pero es que yo coincido plenamente con Edwin también. No hay plan, yo no lo he visto, yo no conozco cuál es el plan del gobierno. Y para mí la gran decepción es conocer el presupuesto que se presentó. Es un presupuesto que está hecho sobre bases totalmente irreales. Es un presupuesto que parece que efectivamente tiene más un fin de superar un año político que un plan de recuperación. Renato, ya lo sabemos, el país va a quedar más pobre con esta pandemia. Van a quebrar muchas empresas, va a haber más desempleo. El CEPAL está estimando que la pobreza puede llegar a ser en Honduras del 75% y que la miseria, es decir, la gente que no va a tener ni siquiera para comer adecuadamente, va a llegar a ser de 50%. Un país así es casi insostenible. Entonces hay que invertir. Ahora, yo a veces cuando oigo a algunos funcionarios me parece que están hablando de otro país, de una realidad paralela. Esta realidad, que es la que yo veo, es una realidad muy dura que requiere de un plan muy fuerte y un plan donde todos pongamos un sacrificio, incluyendo el gobierno.
el gobierno tiene que reducir su tamaño. Y después de eso viene lo último que quiero mencionar, es esta forma de combatir la pobreza con bonos, con transferencias sociales y con bolsas solidarias, no reducen la pobreza. Esto es un paliativo, pero no reduce la pobreza. Aquí tenemos que tomarnos en serio, tomarnos muy en serio la necesidad de recuperar el país. El país tiene, como lo he dicho 1000 veces, tiene posibilidades de ser un país que le dé oportunidad a toda la gente de una vida digna. Pero si seguimos en esta manera de solo gastar y gastar y gastar en gasto recurrente, sin inversión, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a profundizar la pobreza. Y la pobreza la va a profundizar el COVID. Pareciera que el COVID no existe, como que esto no fuera un impacto sobre el país. Como le digo, ese presupuesto que han presentado sobre bases totalmente irreales. Seguimos todavía proyectando que van a seguir creciendo las remesas familiares. ¿De dónde van a crecer las remesas familiares? Si no importa si gana Biden o si gana Trump, eso de migrar a Estados Unidos se acabó. Usted lo vio con la última marcha que hubo, los regresaron de Guatemala. Eso ya no existe. Eso de estar migrando a Estados Unidos y que vamos a seguir pensando que nuestros compatriotas van a sostener la economía del país, eso se acabó. Hay gente que antes migraba a España. España está en una situación económica tan grave que ya no va a haber empleo tampoco para los inmigrantes. Entonces tenemos que apañarnos aquí internamente en el país, tomar en serio la labor que ya no se puede seguir postergando de rescatar Honduras, pero no para crecimientos mediocres, para un crecimiento real que beneficie a la población. Entonces, yo no sé, a veces me pongo muy inquieto cuando no veo una responsabilidad social en ese sentido. Entonces, yo creo que sí, que se pueden usar los recursos de las reservas para un programa, pero permitir que tomen esas reservas para que se gaste pagando la pulpería, yo en eso no coincido, no estoy de acuerdo. Y resulta ser que ese presupuesto que han aprobado para el año entrante no va a ser cubierto el déficit con esta deuda. Usted se acordará de mí que el año entrante estamos de nuevo autorizando una nueva emisión de bonos soberanos para cubrir el déficit, porque esto no alcanza. Mientras se siga gastando igual que como se está gastando, no hay forma que el dinero alcance. Juan Carlos Elvir, me estaba preguntando que sumados todos los diputados de la oposición son más que la bancada del Partido Nacional, pensando yo en la independencia de poderes, pensando yo en que los excesos de un poder, para eso tenemos otro poder, y llegaba a la conclusión que el Congreso Nacional hondureño en estas cosas parece un adorno. Parece un lamentable y desgraciado adorno. Porque... Coincido con usted. La preocupación en este momento es que este Congreso virtual complica mucho más el panorama. ¿Por qué razón? Creo que no una vez varios compañeros hemos expresado la inconformidad con respecto al manejo de la agenda, con respecto al manejo inclusive de la votación y la duda con respecto al inherente. Porque no tenemos capacidad de poder visualizar quién sí, quién no vota. Solamente la Junta Directiva tiene capacidad de ver eso. Y es un problema grave que está pasando en el Congreso que atenta contra la democracia, que atenta contra el equilibrio de poderes y obviamente contra la independencia que el Congreso debería tener si es que estamos hablando de la democracia. Creo que estamos en una encrucijada realmente y eso se aprovecha de parte de la estructura. Pues a nosotros particularmente, a mí me sorprendió ver ese decreto en medio de lo que era el tema de la discusión de las reformas electorales. Y obviamente que fue dictaminado lo más rápido que puede ser posible, y como lo señalaba Dori Gutiérrez. Lamentable la situación, y como lo dice usted, somos una vergüenza en alguna medida, porque por sí que venimos a un criterio de prestigio, venimos a un criterio muy criticado por la ciudadanía, y de remate seguimos haciendo este tipo de acciones, ¿a qué le estamos apostando con respecto a esto? Y la falta de planificación. El Congreso ha perdido la capacidad de interpelación de los funcionarios. No hay forma de recibir informes. Y cuando lo quieren remitir a un informe, lo mandan a la comisión.
Dice que la comisión, que hoy no están funcionando las comisiones porque se remiten nada más a la comisión permanente. Un monopolio con respecto al tema de la emisión de criterios y la libertad obviamente de expresarlo como un parlamento real. Creo que es un gran problema que estamos viviendo en estos momentos y se agrava mucho más ante las circunstancias que vivimos. A menos, Walter Romero, que este tipo de decisiones le convengan políticamente al presidente del Congreso, que aspira a ser candidato del Partido Nacional, por lo que yo estoy escuchando aquí. La sospecha de que estos dineros no solo es para pagar deudas que ya tiene el país, sino que inclusive más de alguno ha dicho que lo grosero sería que estos montos se gasten en un año político solo para tratar de ser favorecidos con el voto electoral. Adelante, diputado Romero. Efectivamente, Renato, y es que hay que ver una realidad. En el presupuesto general de ingresos y egresos ya hay una partida ahí que tienen de servicios financieros por más de 11.000 millones de lempiras, que es utilizada para campañas políticas. Entonces, lo que están haciendo básicamente endeudando más al país, como los ingresos tributarios han caído, entonces deben seguir sosteniendo esas partidas que, en mi opinión y en la opinión de la bancada del Partido Liberal, debe eliminarse esa partida de servicios financieros, porque ahí es para sostener el clientelismo político, para las ayudas supuestamente, pero que son disfrazadas, porque la verdad que son para utilizarlas para campañas políticas, porque como todos ya hemos escuchado un video que han dado ahí rondando, que la única forma que tienen para ganar es empezar a dar dinero, como siempre lo han hecho. Entonces, me parece que debemos eliminar de una vez por todas esas partidas, pero la verdad es que, como decía el compañero Juan Carlos Elvir, es difícil bajo la plataforma virtual porque no sabemos realmente quién vota sí, quién vota no, y al final no hay una seguridad, no hay una certeza verdadera para saber lo que estamos aprobando, sobre todo proyectos que llegan al Congreso Nacional como dicen, de un día para otro, sin ser analizados previamente, sin ser revisados por todos los compañeros diputados, y que se votan en dispensa de 2 debates cuando deberían de ser analizados. Dice un principio, Renato, los principios son eternos. Dice el sabio rey Salomón, el que pide prestado es esclavo del que presta. Si seguimos endeudando al país, ¿qué es lo que estamos creando? Estamos convirtiendo al país, nos están convirtiendo los que gobiernan, están convirtiendo al país en verdaderos esclavos. La pobreza, como lo repetí hace unos instantes anteriores, creció del 52-53% a un 71%. Vamos a cerrar este año, no puede ser. Entonces, más endeudamiento significa más pobreza. Esa es la ecuación. Entonces, no me parece correcto que sigamos endeudando al país sin las prioridades verdaderas que debería ser educación y salud. Y ese presupuesto me tira un menos 2.9% en la parte de salud, que debería de ser la verdadera prioridad y para la cual hemos aprobado más de 3.500 millones de dólares adicionales a estos 850, y en lo que hemos estado en contra, la bancada del Partido Liberal y la bancada de la oposición hemos estado en contra de seguir endeudando a las actuales y futuras generaciones. ¿Para qué? No para ayudar verdaderamente, porque no hay un plan, no hay prioridades claras establecidas y no hay un plan certero para sacar al país de esta situación en que está ahorita, de esta pandemia, y no digamos si queremos ver un poco más allá para sacarlo y llevarlo de la pobreza hacia la riqueza, sino que se está endeudando y llevando al país más a la pobreza, mi estimado Renato. Gracias, Walter. Es que si no se van a utilizar esas reservas que ya lo han dicho nuestros panelistas, andan por los 8.000 millones de dólares para tratar de llenar la escasez de dinero que hay producto de la pandemia. Como mínimo, diputado Harry Dixon, como mínimo deberíamos tener la certeza, como mínimo deberíamos tener la plena certeza los hondureños que esos 850 millones de dólares se van a invertir en las áreas que requerimos en este momento, que usted ha mencionado, que ha mencionado Federico Álvarez, Walter Romero, Juan Carlos Elvir, para tratar de salir, flotar un poco
de esta pobreza, de esta quiebra de empresas, de esta falta de recursos financieros frescos y baratos para que el productor hondureño comience a trabajar. Por lo menos deberíamos tener la certidumbre que este endeudamiento será productivo para generar riqueza, no para ensartarnos más en una deuda externa que nos hace más pobres. Adelante, Jari. Yo creo que el día de hoy todos hemos aprendido un poquito de economía con las acertadas explicaciones de Araque y del doctor Álvarez. Solo permítame un segundito, nos llamemos por teléfono a Jari, ya no podemos seguir así con esos altos y bajos. Jari está con su teléfono. Ok, Jari, vamos a hacer un... En este momento lo va a llamar Carlos Andino para escuchar bien el audio y no perdernos ni una de sus palabras, de sus juicios, de sus oraciones. Antes quiero mostrarles, antes de recuperar el audio correcto con Jari, quiero mostrarles esta tabla sobre el endeudamiento externo de nuestro país. Porque en esto hay debate. Y desde ya día vengo escuchando yo, pero vamos a requerir, Renato, deuda. Vamos a requerir endeudarnos, contratar más dinero. Porque de otra manera será difícil. Sí, esta es. Pero el problema es la oscuridad, la falta de transparencia, la opacidad que hay sobre los destinos de esta plata. Ahí está el problema. Sí, presidente del banco, Edwin Araque. Sí, efectivamente, lo que demuestra la tabla, en la última columna tenemos el servicio de la deuda. En el año 2009 tenía 5.586.20 millones. Miren la evolución, de 5.586 a 42.500, que es lo que está presupuestado para este año 2020. ¿Cuánto se ha incrementado? 660%, 6 veces más. ¿Y a expensas de qué? Más deuda, más servicio de deuda, pero sacrificando el sector de educación y salud. El otro sector, que de mi punto de vista es irracional, cómo se ha incrementado el presupuesto de seguridad y defensa. De 2.101 a 8.500 millones. ¿Cuánto representa? Abajo 303.3, 3 veces más. Sin embargo, no se ha privilegiado el sector de educación, que apenas 47, y el sector de salud, que es de 15.000, que representa 73%. Entonces hay una irracionalidad, no es proporcional los incrementos en aquellos sectores que son decisivos para el bienestar social de la población. ¿Y qué pasa con esa deuda de 42.500, que es este año? Para el próximo año va a superar los 45.000 millones y no vamos a tener espacio para poder asignar recursos a aquellos sectores que son realmente esenciales, como la educación. Se ha perdido este año escolar. Eso significa, de acuerdo a los expertos, casi 10 años de rezago. Estos niños que no pueden tener el certificado de este año va a representar un retroceso. Por lo tanto, la prioridad, de mi punto de vista, debe ser más al sector de educación, porque una población educada realmente se cuida su salud propiamente. Y es lo que dijo Angela Merkel. Yo invierto más en educación porque la ignorancia es cara para el país. Así es. Entonces yo creo que esta es la parte que se debe reflexionar. El futuro nuestro, en efecto, va a depender, o sea, el futuro de nuestras vidas como personas, como familia, como país, va a depender que el gobierno quite ese sectarismo, esa noxonomia que tiene de no dar participación a los demás sectores. Es necesario el concurso, es necesario el pacto de todos los sectores y olvidarnos de ese rencor, olvidarnos de ese odio que tenemos desde el año 2009. Es necesario dar ese salto para tener ya un futuro más adecuado. Yo sé que no es fácil, pero nosotros, ante la circunstancia que no la podemos cambiar, siempre va a haber un espacio para un desafío. Y este desafío debe estar relacionado con tener este diálogo. Y con este diálogo podemos tener ya una plataforma de reactivación económica adecuada. Es decisivo. Esto no es un problema del Partido Liberal, ni nacional, ni de libre, ni de izquierda, ni de derecha. Es un problema de país. Y ahí tenemos que concentrarnos, ¿verdad? Esencialmente, generación de empleo. Eso es decisivo, porque es la única forma de rescatar el país. Esas bolsas solidarias son paliativos de 2 o 3 semanas, pero
La responsabilidad de un Estado es generar empleo y reasignar los recursos en aquellos sectores que son prioritarios para el país. Complementamos los juicios que estaba emitiendo el diputado Harry Dixon para ir a una cuarta pausa comercial. Harry. Bueno, ¿me escucha? Le escuchamos bien, Harry. Bueno, yo creo que yo decía que con las explicaciones de Araque y Álvarez, hoy casi todos hemos aprendido de economía. Pero hay una realidad tangible, esa realidad que la conocemos todos, inclusive el pueblo la conoce perfectamente. Y discrepo con el licenciado Federico Álvarez porque el Partido Nacional sí tiene un plan. El problema es que no es el plan que nosotros quisiéramos, es el plan de ellos, el plan que siempre han tenido, mantenerse en el poder a toda costa. Ellos no tienen otra posibilidad, porque si nos vamos por el tema credibilidad, ante el pueblo hondureño están en cero. Ellos saben perfectamente que en un proceso electoral donde las personas ya los conocen, que tienen 11 años de gobernar el país y que en el transcurso de estos 11 años la pobreza ha crecido exageradamente, donde el 70% de la población está en pobreza y más del 50% está en extrema pobreza, es imposible que ellos puedan tener un nivel de un nivel de éxito en un proceso electoral. La gente sabe perfectamente quiénes son los del Partido Nacional. Entonces van a seguir aplicando su misma estrategia de sacar dinero para ir a buscar votantes a como dé lugar. Entonces ni una cosa ni la otra, ni la venta de bonos soberanos nos va a resolver un problema que tenemos en el país, ni nos va a resolver la crisis que va a dejar el COVID-19, sino que también la va a agravar aún más, porque no se va a resolver la crisis económica que tenemos producto del COVID-19, aparte de toda la crisis económica que veníamos arrastrando antes del COVID-19, sí. Porque aquí no podemos decir que es el COVID-19 que nos tiene en esta crisis. Antes del primer infectado de COVID-19, nosotros ya teníamos una enorme crisis económica en el país, que se agrava con el COVID-19, pero no se va a resolver con 850 millones de dólares porque no los van a invertir en absolutamente nada. Lo mismo con las reservas internacionales. Si toman esas reservas internacionales, le van a dar el mismo uso que le van a dar a los 850 millones de dólares. Van a ir a comprar voluntades, como bien lo ha dicho don Eval Díaz. A eso van a ir. Entonces no tengamos ninguna esperanza ni por una vía ni por la otra vía. El Partido Nacional está desesperado. El Partido Nacional está descubierto. El pueblo ya sabe que se han involucrado en gigantescos actos de corrupción en estos últimos 11 años. Han saqueado instituciones completas. Sabe perfectamente que la mayoría de sus líderes están involucrados en el crimen organizado y que muchos de ellos, unos ya están en Nueva York y próximamente van a estar otros. Entonces buscan afanosamente dinero para seguir en lo mismo. Ahora, yo creo que hoy a quien le toca decidir, a quien le toca analizar, es al pueblo que ya los conoce. Si el pueblo hondureño o una gran parte del pueblo hondureño cree que va a salir de la pobreza porque llega un líder del Partido Nacional con un cargamento lleno de bolsas solidarias, si cree que eso lo va a sacar de la pobreza, pues estamos en un gigantesco error o estamos en un gigantesco problema. Pero aquí ningún análisis económico nos va a llevar a que quieren resolver el problema del país. Muchas gracias. Ahora bien, tema de Congreso Nacional, que me quería referir porque se han mencionado mucho, y a veces cuando hablan de Congreso Nacional nos llevan a todos de encuentro y nos meten en un mismo costal. Congreso Nacional hace años está convertido en una oficina de trámite rápido del Poder Ejecutivo. El periodo pasado, lastimosamente el periodo pasado, que los nacionalistas no eran mayoría, solo tenían 48 votos, y que la oposición tenía la posibilidad inclusive de dirigir el Congreso, pero no se pudo, hacían alianzas con los compañeros del Partido Liberal y hacían mayorías y así aprobaron cualquier cantidad de cosas. Hoy ellos tienen mayoría simple, tienen 61 votos. Y con esos 61 votos se dan el lujo de no darle la palabra absolutamente a nadie, introducir los proyectos que ellos quieren
y ahí nadie puede hablar porque le tienen apagado el micrófono. Y aunque fuera presencial, porque también he escuchado que el tema de lo virtual, aún presencial, que nosotros somos testigos de eso, aún presencial, a bancadas como a Libre solo les toca el derecho a la protesta y hacer bulla en el Congreso Nacional, pero siempre se salen con la suya. Bueno, el problema aquí es quitarle el poder al Partido Nacional. Son 128 diputados. Son 128 diputados que tienen que entender que si estos señores no se van del poder, van a seguir haciendo las cosas que han venido haciendo en los últimos años. Son 128 diputados, la bancada de ellos es 61, el Partido Nacional. Bueno, y entonces... lo que puedo decir, Renato... ¿Y los otros 67? Lo que puedo decir, lo que dice Harry, es que todas las aprobaciones son ilegales. Porque usted hace la relación, 60 contra 68. Y si ellos no votan en contra, o a menos que haya una tránsfuga de algunos diputados que se aprueban para legalizar. Y eso tiene que ver con algún otro partido. Pero yo le garantizo que Libre no ha votado por esos decretos que han sido nocivos para la sociedad. Son nocivos porque nos comprometen a futuro. Bueno, así que hay que darle transparencia a esa gestión del Congreso Nacional, porque así como lo plantea Jairi, deja mucho que desear que no se esté dando la legalidad, la solemnidad que debe tener un poder del Estado como es el Congreso Nacional. Y por último, también quiero referirme a lo planteado por Harry, en el sentido de que esas declaraciones que da Valdías, eso realmente deja mucho que desear en el sentido de que casi es, como dice el principio legal, a confesión de parte, relevo de pruebas. Él acepta, dice que no va a votar por la corrupción, que no va a votar por los muertos, porque están aceptando que el COVID los ha derrotado como gestores de una crisis. Por lo tanto, van a dar bolsas solidarias, que eso no resuelve el problema del país. Lo que genera el problema del país es la generación de empleo directo. Eso le da dignidad al pueblo y le da autoestima. Es lo que va a generar la riqueza del país. Vamos a ir a otra pausa comercial. Enseguida tendremos ya los comentarios finales de nuestros panelistas sobre esta decisión adoptada por el Congreso Nacional el viernes pasado de autorizar a la Secretaría de Finanzas para la emisión de bonos soberanos del Estado de Honduras en el mercado de capitales internacionales por un monto de $850 millones, que en lempiras son 21.000 millones de lempiras. 21.000 millones de lempiras. Sus mensajes en nuestras redes sociales, seguimos dando lectura. Jenny Morales: esos bonos soberanos son para financiar las campañas políticas del Partido Nacional, lo mismo que han hecho con el dinero de los dichosos hospitales móviles. No sé por qué se preguntan dónde está el dinero, si perfectamente se sabe dónde está, en la bolsa de quienes ya están haciendo campaña. ¡Qué tristeza! Manuel Redondo: buenos días, Renato y sus panelistas. Si en Honduras los que han gobernado y los que están actualmente gobernando el país hicieran un buen manejo de los recursos, sí serían de beneficio al pueblo. Pero sabemos que es todo lo contrario. Esos son los resultados de un gobierno corrupto, donde se roban los dineros y prevalecen los privilegios, y después es fácil cargárselo al pueblo. No más corrupción. Elíasar David Cuello: el Partido Nacional sabe que escasamente ganará las elecciones y esto es el plan B, más irse del país. Así dañará al próximo presidente de cualquier partido y al pueblo que quede, dice. ¿Cómo va a ser saludable endeudarse para pagar más deuda? Dice. Por favor, Renato, esa pregunta no se hace. Aquí ya se sabe para qué se ocupa el dinero. Será un buen motivo para querer irse del país. Este panorama que se ve venir. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Marco Matamoros: buenos días. $850 millones en bonos, dice, es una bomba expansiva para matar la economía del pueblo. Ese dinero ya se gastó. Es un balón de oxígeno para pagar deuda política, campañas políticas, deuda política. Pregunta: ¿dónde está el dinero de reserva del Banco Central?
El pueblo debe aprender a castigar a todos esos diputados y políticos que abusan enjaranando a nuestros hijos y los hijos de esas en su futuro, así como aquellos que han usado fondos del pueblo para sus propios bienes. También dice Marvin Reyes que se puede esperar, si ya lo dijo Eval, que lo que buscan es empobrecer a Honduras, eso es lo que buscan para seguir en el poder. Así, con una bolsa solidaria, los engañan. Continuamos con más de Frente a Frente. Bueno, pues vamos a escuchar los comentarios finales de nuestros panelistas. Comienzo con el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Federico Álvarez. Don Federico. Renato, estamos hablando de 850 millones de dólares autorizados recientemente, pero hay que recordar que hace unos meses se aprobaron 2.500 millones de dólares de endeudamiento, de manera que si sumamos ambos endeudamientos, es un endeudamiento total de cerca de 82.000 millones de dólares, no 20.000, 82.000 millones de dólares solo este año. Ahora, cuando uno ve, si yo recuerdo mal, en un pronunciamiento del Banco Central, un comunicado que salió el 30 de agosto, de ese financiamiento de 2.500 millones de dólares aprobado, casi el 35% fue de nuevo a también deuda con organismos, digamos, financieros, no fue organismos multilaterales, de manera que eso se suma al endeudamiento que yo llamo de tarjeta de crédito. Y es importante saber que el hecho de haber abierto la economía no significa que se acabó el COVID, lo que significa es que la gente está volviendo a salir, pero puede haber otra reinfección. En primer lugar, no sabemos cuál es la situación actual, porque las cifras muestran que hay un crecimiento, pero muy pequeño. Pero por otro lado, como me decía alguien recientemente, los fabricantes de ataúdes no se dan abasto. La gente no está yendo a los hospitales porque les da miedo que los vecinos lo vayan a castigar. Entonces, si sigue creciendo el COVID y en una segunda etapa, como ya está sucediendo en varios países europeos, en Wisconsin, en Estados Unidos, pues lo que vamos a tener es un rebrote tal que nos va a obligar de nuevo a reducir la actividad económica, lo cual va a sumir el país en más pobreza. Entonces, estamos en economía de guerra y una economía de guerra necesita enfrentarlo con decisiones muy fuertes de reducción del gasto y de un programa de inversión que permita superar esta situación tan grave que está viviendo el país. Una caída del PIB del 8%, como programó el Banco Central eventualmente, que es 3 veces más que las caídas del PIB en las crisis peores que hemos tenido, es una cuestión muy seria para el país. Vamos a entrar en año político donde vamos a hablar, como digo, de realidades virtuales donde todo parece bien, pero no está bien. No ha habido inversión social. Casi la mitad o más de la mitad de los niños de Honduras van a pasar este año sin recibir clases porque no hay internet, porque no tienen plataformas electrónicas. Entonces, el endeudamiento es un endeudamiento para gasto recurrente. ¿Para qué se está endeudando el país? Ya se gastaron ese dinero y lo van a seguir haciendo y usted no ve un resultado de mejora en la situación porque es gasto recurrente, es principalmente para pagar salarios. El presupuesto de este año se está sosteniendo a base de deuda y mayoritariamente, y el presupuesto del año entrante, este nuevo endeudamiento no va a alcanzar y usted va a ver que nos vamos a volver a endeudar el año entrante. Hay que ponerle un alto a esto, como digo, estamos viviendo una situación de guerra que está destrozando el país. No podemos seguir gastando como estamos gastando y no podemos seguirnos endeudando como nos estamos endeudando. Pero ¿quién pone el alto, don Federico? Tenemos serios problemas de institucionalidad democrática. ¿Quién pone el alto? Bueno, por eso es que la gente se desespera, porque hay una crisis de credibilidad muy grande. Es una crisis de credibilidad en las instituciones. A mí me da pena con los colegas panelistas que son diputados y como dice ellos correctamente, todos se van en la misma bolsa,
pero también se desprestigia el Congreso Nacional, se desprestigian todos los órganos políticos. Entonces, ese desprestigio lo que va generando es una presión interna de malestar. Ya Alicia Bárcenas de CEPAL lo decía, de esta crisis vamos a salir más pobres, más hambrientos, pero más enojados. Y entonces se está creando una situación que puede ser explosiva y puede ser muy peligrosa. Ya no digamos cuando se presente un nuevo paquete tributario. Ahí yo creo que la gente va a estallar con indignación, con toda razón, porque es un paquete tributario que no va a servir los nuevos impuestos para financiar un programa de inversión que ayudó a rescatar o a paliar la crisis, sino que se usó simplemente, como digo, en gasto recurrente. Y esa situación se va volviendo ingobernable. Me acordé que el pueblo de Costa Rica impidió el acuerdo con el FMI, que le permitía al gobierno obtener más de 1.500 millones de dólares, don Federico. Pues sí, bueno, Costa Rica es una democracia, digamos, muy madura, y ahí juega el juego político. Claro, está pasando una crisis muy grande. A mí esta crisis que pasa en Costa Rica me recuerda a los años del presidente Carazo. Es una crisis de un gobierno, pero aún siendo un gobierno con gran inexperiencia, que no parece estar manejando la situación correctamente, es un gobierno que se para y escucha al pueblo y dice, bueno, dialoguemos entonces. Es decir, lo obligaron a sentarse a la mesa, pero al final del día ese es un juego democrático que está funcionando. Que el país está mal, sí está muy mal. Acordemos que Costa Rica vivía principalmente del turismo, es decir, era su principal fuente de ingreso, y este COVID lo está afectando muy seriamente, porque no está llegando el turismo, hay una inversión tremenda en esto, pero por lo menos es una democracia que está funcionando, aunque sea a base de protestas y a base de cacerolazos, el país funciona, el gobierno para, el gobierno se sienta, el gobierno escucha, y al final del día van a superar la crisis como lo han superado muchas otras veces. Gracias, don Federico Álvarez. Diputado Walter Romero, también su comentario final. Muchas gracias, mi estimado Renato. Pues yo lo que puedo decir es que no podemos tener un presupuesto de un poco más de 288.000 millones de lempiras. O sea, aumentar el presupuesto para esclavizar al pueblo hondureño a través de más deuda, a mí me parece que es totalmente inaceptable e improcedente. Lo que se debe hacer es, necesita achicar ese presupuesto, que el gobierno sea más pequeño, que sea honrado, que sea transparente. Lógicamente que sabemos que en este momento es imposible lograrlo. Que el gobierno se convierta en un verdadero facilitador y no en un generador de empleo. Es el sector privado el que debe apoyar en la generación de empleo. Se deben apoyar a los emprendedores, a los micro, pequeños, medianos empresarios, a los inversionistas, a los trabajadores, reduciéndoles la alta carga tributaria que tienen actualmente. Debemos agrandar la clase media. Y sobre todo en la parte presupuestaria, mi estimado Renato, se debe priorizar las inversiones en educación, en salud, en la protección social e inversión productiva. ¿Y qué más? Por otro lado, reorientar gastos innecesarios, por ejemplo, que no son prioritarios, como por ejemplo la compra de equipo militar, el clientelismo político, eliminar partidas confidenciales que sirven para campañas políticas. Se debe reorientar la tasa de seguridad, Renato. En este momento la prioridad es la educación, la salud, reactivar la economía. Eso es lo importante. Y cierro con esto, mi estimado Renato, y darle una buena noticia al pueblo hondureño. Nosotros, oiga bien, en el movimiento La Esperanza de Honduras, que lidera el próximo presidente Darío Vanegas, estamos trabajando en un plan integral de restauración y reactivación económica para darle una respuesta integral al pueblo de Honduras, porque no podemos seguir así, no se le puede aumentar los impuestos, no se puede salir con un paquete fiscal para el pueblo hondureño. Entonces ya estamos trabajando en un plan integral de restauración y reactivación económica y financiera para poder afrontar el próximo gobierno liberal a partir del año 2022, que va
a liderar Darío Vanegas. Muchas gracias, mi estimado Renato. A usted, diputado Walter Romero. También concluyo con el diputado Juan Carlos Albir. Sí, Renato. La improvisación tiene una factura muy alta y es característico de nuestros gobiernos, no solamente en este. Creo que tenemos 11 años y más de estar dando tumbos con respecto al tema financiero. Creo que el tema del presupuesto, coincido con lo que dice Walter, tendrá que llevar un reflejo, si se quiere o no, realmente ayudar al pueblo y ayudar a la población, a la pyme, al rescate del empleo y a buscar la manera de entender claramente que la forma de reducir la pobreza en este país no siga siendo emigrar o que se mueran en los hospitales públicos, que es el mal endémico que hemos ido sufriendo en los últimos años. Creo que la pandemia económica será y tendrá efectos más graves de repente, más muertos que los que está generando el COVID en estos casos particulares. Gracias por la oportunidad. Gracias, Juan Carlos. La pausa y yo retorno para despedirme aquí también del expresidente del Banco Central, don Edwin Araque. Bueno, son en punto las 9, unos 30 segundos para cada uno de mis invitados. Termina por la vía telefónica el diputado Harry Dixon, pero termina. Eso es lo importante. Adelante, Harry. Sí, gracias, Renato, por la invitación. Bueno, yo creo que las crisis económicas, sociales, políticas o de cualquier índole nos afecta a todos por igual. Sí. Yo creo que en este momento histórico en que vivimos los hondureños debemos de unirnos. Y debemos de unirnos para decirle al Partido Nacional: sí nos duele nuestros muertos, sí nos duele porque a todos nos ha tocado esta pandemia del COVID-19, a familiares, amigos, compañeros, y muchos de ellos murieron porque no había un tanque de oxígeno, muchos de ellos murieron porque no había una cama en el hospital o se contaminaron en un hospital porque no había material de bioseguridad. Sí nos duele, don Evaldía, sí nos duele que nos roben el dinero de las instituciones públicas, claro que nos duele. Sí nos duele que gobernantes que dirigen este país estén involucrados en narcotráfico, sí nos duele, y yo sé que el pueblo hondureño está entendiendo el mensaje. Y esta estrategia de utilizar el dinero del país para ir a comprar votos, yo tengo la fe, Renato, que no les va a funcionar. Okay. Yo llamo a la unidad independientemente del color político, independientemente de la ideología. Yo creo que es un llamado que hace la patria a sus buenos hijos. Yo creo que hay que sacar esta dictadura, porque si no sacamos esta dictadura, solamente vamos a estar aquí quejándonos y viendo una terrible realidad que está afectando a la gran mayoría del pueblo hondureño. Muchas gracias. De nuevo, Renato, y un placer haber estado en su programa. El diputado Harry Dixon, y termino con don Edwin Araque. Bueno, efectivamente, escuché hace unos días que el presidente de la República solicitaba, invocaba el sistema bancario a bajar la tasa de interés. Casi que tengan conciencia, sí. Presidente, usted tiene los instrumentos de política económica. La intermediación financiera es una actividad de interés público. El Estado tiene la capacidad de emitir políticas públicas consistentes. Baje la tasa política monetaria, está en 3.75, ya la inflación está más abajo. Baje la 0.25 y también baje la tasa de interés de los bonos del Estado. Va a ver el impacto que va a tener en el sistema financiero. Si usted no da estas muestras, déle instrucciones precisas a sus funcionarios que actúen, que es una situación de emergencia la que tenemos. Número 2, hay que fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho. Número 3, hay que dar un espacio a la innovación tecnológica. Apenas 17% de los hondureños tenemos acceso a Internet. Y 3, sea consistente con la política. Lo que usted dice con lo que usted haga, sea consistente para restar un poquito esa desconfianza y esa incertidumbre que tiene el pueblo hondureño y la percepción de que todo es corrupción en este país. Muchas gracias, don Edwin Araque. Me despido del expresidente del Banco Central, lo mismo que del expresidente del Banco Centroamericano, Federico Álvarez. Muchas gracias. De Walter Romero, igual que de Juan Carlos Elvira y de Harry Dixon. A todos, muchas gracias. Buenos días.